ya es tiempo de la entrevista central a través de Vive tu Revista Cristiana. Para ello nos acompaña hoy el pastor José Luis Aguirre. Un gusto tenerlo acá, gracias por acompañarnos. Él va a estar abordando el tema de la masturbación, este tema que muchas veces resulta tabú, ¿verdad?, para muchos de nuestros televidentes, pero muy interesante y muy importante de abordar, sobre todo para los muchachos, ¿verdad?, que están en una época donde las tentaciones están al día. Así que, bueno, esta entrevista va dirigida a ustedes. Para empezar, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es la tentación de la masturbación? Explíquenos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la Biblia no menciona realmente la palabra masturbación en ningún lado, pero sí enseña mucho acerca de la sexualidad. Y es importante aprender ciertos principios acerca del uso de nuestro cuerpo y poder, y quiero leerte en 1 Corintios 6:18, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así que la Biblia no menciona masturbación, pero sí me enseña de que mi cuerpo yo tengo que honrarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Pastor, una pregunta que seguramente quizá los jóvenes se lo hayan hecho ya. Sabemos, ¿verdad?, que el sexo y lo que tiene que ver con cuestiones del cuerpo ha sido creadas por Dios. Así es. Entonces, decían pues algunos intelectuales del siglo XX como Freud, otros sexólogos que han analizado lo que es la sexualidad humana, sí, de que esto es meramente natural. Ya se dice que desde la infancia pues los niños, ellos aseveraban de que los niños, ellos viven esas cuestiones de masturbación, o sea, porque es meramente natural. Por tanto, Dios nos dio esas capacidades sexuales y esa quizá hambre sexual. Entonces, digamos de este modo, ¿no es acaso injusto Dios al darnos esas capacidades sexuales y exigir que tengamos pureza? Bueno, en esto hay una línea bien delgada al respecto, pero sí creo de que una cosa es que podamos conocer nuestro cuerpo, identificar cada una de las áreas de nuestro cuerpo, porque al final Dios los creó, cada uno de los órganos, incluyendo nuestros órganos genitales. Pero esa pregunta me hace sentir como que es injusto, o como que Dios es injusto. Él provoca, digamos, porque nos crea de esta forma. Nos pone entre la espada y la pared. Al final, pues, estamos a la merced de nuestros impulsos, de nuestros deseos. Y realmente no es así. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos la capacidad de dominarnos, de controlarnos. Algunos dicen: es que yo estoy joven, es que yo estoy en una etapa difícil de mi vida, pero sí es bueno que apliquemos algunas cosas en nuestro estilo de vida que nos van a ayudar a que eso no nos controle. Por ejemplo, comenzar a incluir en nuestros hábitos lo que es ejercicio físico, comenzar a leer algunos libros, comenzar a no estar solo, también poder orar a Dios y pedirle que nos dé la fuerza para no ser dominado por esto. Y lo otro que puede hacer uno es buscar a alguien de confianza, un pastor, un amigo, un familiar, alguien que pueda venir y hablarle de ese problema y que esta persona le ayude a poder superar esta situación. Porque realmente la masturbación está asociada a depresión, a soledad, a aislamiento, a trastornos emocionales, pues también, y aburrimiento. Entonces es una etapa de la mente ociosa que nos hace caer en esto. Pero no creo que Dios es injusto. La Biblia dice que Dios es bueno. De hecho, uno de los intelectuales, él
Ellis, de apellido Ellis, es un sexólogo y médico británico del siglo XX. Él hablaba de que lo que es la masturbación se asocia con lo que es un trauma llamado neurastenia, que se caracteriza más que todo por crear ánimos depresivos en la persona, y entonces a causa de ello es que se da lo que es la masturbación. Entonces, esto, ¿qué les quiero decir? Que es una cuestión natural, ¿verdad? Pero como usted bien lo decía, pues la cuestión es contenerse, ya, porque Dios nos da la capacidad de contenernos. Pero frente a otro pecado, okay, la masturbación es un pecado porque estamos atentando contra el mismo cuerpo. Así es. Y es algo que va contra el propósito de Dios para nuestro cuerpo y la sexualidad. La sexualidad fue creada para poder disfrutarse dentro del matrimonio, y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, y específicamente nuestros órganos genitales, está destinado para ese acto dentro del matrimonio. Fuera de eso es un desorden y es algo que ofende a Dios, porque estoy deshonrando y estoy dándole un mal uso a mi cuerpo. A propósito de eso, del tema de matrimonio, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a enfrentarlo ahora con lo que es el pecado de la fornicación, el adulterio. Entonces, podría verse a la masturbación como un escape para no llegar a cometer el otro pecado, que puede ser el adulterio o puede ser la fornicación. ¿Qué me dice usted? Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que yo he escuchado casos de hombres casados de que estando casados ellos siempre se masturban. De igual manera, jóvenes que están en una edad igual lo hacen y prefieren hacerlo antes pero es lo mismo. Yo creo que en esto no hay que tener términos medios, y hay que definir de que Dios quiere que honremos nuestros cuerpos y podamos usarlos de una manera conforme a como fue creado, de acuerdo al origen. Y no considero que ninguna de las dos cosas, de que prefiero mejor masturbarme antes que caer en fornicación, o prefiero masturbarme antes que caer en adulterio. No, yo creo que hay formas, y es lo que mencionaba anteriormente. Si yo soy joven, puedo practicar ejercicios, puedo hacer lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Leer libros, cambiar mis hábitos. Si estoy casado, de igual manera, poder abordar con un especialista, una psicóloga, una sexóloga, problemas dentro del matrimonio. Puede ser frialdad, puede ser el mismo estrés, y entonces es un asunto que no necesariamente lo hago o no lo hago. Hay un trasfondo de esto. Eso es simplemente la rama, pero la raíz es otra. Y es ahí donde quiero que lleguemos, a la raíz, y buscamos identificar las causas y abordarlas junto a la ayuda de un especialista y la ayuda de Dios, y sobre todo sobre mi ayuda misma, proponerme hacerlo. Pastor Aguirre, a propósito de eso, hay un versículo de 1 Corintios 10:13 que más que todo habla sobre que Dios no nos va a dar cargas suficientemente grandes que no vamos a poder enfrentar. Incluso dice también que Él nos va a auxiliar frente a situaciones así tan tentativas. Entonces, la pregunta es, ya concluyendo y dirigiéndose por favor a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, incluso también a los adultos, ¿cuál es en realidad la salida? ¿Cómo puedo encontrar yo esa respuesta que dice Dios que me va a dar en momentos de tentación, cuando tenga cargas muy pesadas? Bueno, aquí lo que queda es identificar mis causas, identificar por qué lo hago, por qué lo estás haciendo, qué es lo que te motiva a hacer eso. Y una vez que puedas identificar las razones, puedas abordar esas cosas y evitar caer en ese estado donde te comprometas. Si eso te da cuando estás solo, trata de no estar solo. Si eso te da cuando estás con amigos y ellos comienzan a hablar al respecto, entonces trata de no visitar a esos amigos. Si eso también sucede cuando estás en la computadora y comienzas a ver imágenes o comienzas películas, entonces aíslate de esas cosas. Y así es como podemos aplicar este principio que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y dará juntamente con la tentación la salida. Pero sin la salida tenemos que nosotros estar atentos a verla y poder salir.
Correcto. Prácticamente estar atentos y decidir, ¿verdad? Yo quiero agarrar esa salida que Dios me está dando. Dios conoce en realidad la intención de un corazón, ¿verdad? El corazón del hombre. Entonces, cuando uno desea en realidad hacerlo, pues abrimos puertas en nuestros corazones para encontrar esa salida que Dios nos la da. Bueno, entonces, gracias, pastor, por el tema, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya servido mucho a usted que está en casa, sintonizándonos a través de Vive, la revista cristiana. Nosotros continuamos con más del programa. Vamos ahora con María Mercedes. Adelante.